Buenas tardes, vamos a continuar con el primer ejemplo de esa sección, que es comparación de cuatro métodos de ensamble mediante la metodología de diseño completamente al azar. La descripción del problema dice así: un equipo de mejora investiga el efecto de cuatro métodos, perdón, de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces las cuatro métodos de ensamble en orden completamente aleatorios. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Se dice que se usa el diseño completamente al azar. Se supone que además del método de ensamble no existe ningún otro factor que influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. Nos piden tres incisos. El inciso A: realice la tabla ANOVA para el DCA mediante la metodología paso a paso, usando las funciones de Excel y usando la paquetería de Minitab. Realiza el gráfico de medias usando el método LSD, Tukey y Duncan y determina las diferencias de medias significativas en cada caso. Y se realiza el gráfico de cajas simultáneas. Para esta primera parte, nos vamos a enfocar en el inciso A, dentro de la metodología DCA, con el paso a paso, Excel y Minitab, ¿no? Pero para la parte de metodología paso a paso, se le van a requerir las siguientes fórmulas, que son las fórmulas de la ANOVA de un factor, que vamos a tomar para poder hacer la secuencia, ¿no? Lo voy a tomar este mismo cuadro cuando pase nuestra plantilla de Excel para que podamos tener esa referencia, ¿no? Y asimismo, para poder conducirnos a una solución fundamentada en la teoría, tenemos que establecer 5 fundamentos básicos en esta sección, que vendrían siendo el primero y el segundo, las suposiciones, tanto de independencia como de varianza desconocida igual. Estas suposiciones son las que nos van a ayudar a que nuestro método estadístico cumpla con los requisitos para que pueda ser viable. Si no se cumple estos, la metodología presente no va a ser posible, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver algunas pruebas para poder comprobar esa independencia y esa varianza igual, y poder comprobar los métodos, ¿no? Pero para este caso vamos a suponer esas situaciones. El tercer punto nos indica que las poblaciones pueden ser K métodos de producción, K tratamientos, K grupos, etcétera. En este caso tenemos K métodos de ensamble con su variable de tiempo en minutos. También nos dice que sus medias se refieren o son medidas en términos de la variable de respuesta. Es decir, yo tengo un bloque de cerca de 4 datos por cada método de ensamble y yo voy a determinar esa media de ese método de ensamble con el promedio de esos 4 datos, ¿no? Y así sucesivamente para poder tener los parámetros con los cuales voy a correr mi análisis estadístico. Y por último, tenemos que se compara las poblaciones mediante la hipótesis de igualdad de medias. ¿A qué vamos con esto? Si recordamos algunos conceptos de estadística o diseño de experimentos, podremos ubicar esta expresión de aquí, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, en donde la hipótesis nula generalmente es una comparación de la igualdad de las medias involucradas. Yo aquí, por ejemplo, solamente estoy mostrando una media mu poblacional con otra mu 0. Sin embargo, si lo analizo con este problema, que es la comparación de los 4 métodos de ensamble, sería la mu A es igual a mu B, igual a la mu C, igual a mu D, ¿no? Y por consiguiente, una hipótesis alternativa va a indicar lo contrario. En este caso, la diferencia de el mu de A es con respecto a la B, con respecto a la C, con respecto a la D, ¿no? Ahora, estos conceptos básicos que nos ayudan a poder tomar una decisión, y esa decisión está en función de qué región se va a encontrar nuestro cálculo, que viene a raíz de la nova que vamos a construir. Ese valor le llamamos una F, valor F, o simplemente valor FC o F0 según la bibliografía. Eh, Ese valor FC, si se encuentra en esta región que yo tengo como blanco, se dice que tenemos la aceptación de la hipótesis nula. Y por caso contrario, si se encuentra en esta región de acá, decimos que se encuentra la parte de rechazo, ¿no? Esa parte de rechazo, también llamada la zona crítica, es en donde podemos decir que un factor tiene significancia, porque ese valor que está ahí, la zona de rechazo,
corresponde al valor de alfa, no es otra cosa más que también llamado el nivel de significancia que se da a un método estadístico. Siempre se maneja el 95% de confianza. Y cuando decimos el 95% de confianza, nos referimos a 1 menos alfa y por consiguiente, estimamos que tenemos el otro 5% para esa región de rechazo. Independientemente si se encuentra en la parte de aceptación nula o en la parte de región de rechazo, hay diferentes métodos, más que nada para la región de rechazo, en donde si se llega a rechazar la hipótesis nula y se estima que las medias son diferentes, se procede a hacer los métodos de LSD, métodos de Tukey, métodos de Duncan, y establecer algunas significancias con respecto a cada media de manera individual, ¿no? Lo vamos a ver en inciso B más adelante. Sin embargo, para fines de este ejemplo, nos sirve poder ubicar en qué región vamos a estar, si en la zona blanca o en la zona de rechazo. Ahora vamos a continuar con la plantilla de Excel para poder asentar estos fundamentos y llegar a una solución más con números. Y aquí ya tengo prácticamente la descripción del problema con nuestra tabla de datos que nos da el problema también directamente. Y aquí también tengo los incisos y de nuevo las fórmulas que les comentaba anteriormente. Como tal, vamos a enfocar en este primer paso que voy a señalar con rojo, en donde vamos a hacer la metodología paso a paso usando las funciones de Excel después y después usando la paquetería de Minitab. Para poder hacer esta resolución de la metodología paso a paso, voy a ocupar primero determinar sumas de cuadrados de tratamientos y de error. En ese caso, los tratamientos vienen siendo los métodos de ensamble con valores K o referenciados con simbología K. Y los errores pues vienen dados eh, pues por la diferencia que sacamos entre total y el error, ¿no? Para poder poner en práctica esto, voy a pasar esta hoja para acá para poder guiarnos, ¿ok? Y dentro de esta guía, primero vamos a determinar los valores totales de esa tabla de métodos de ensamble. En ese caso, realizamos la suma de los valores que tenemos aquí con la función suma. Puedo hacerlo de esta manera. Tenemos que hacerlo para todos los casos que apliquen. En este caso son 4 observaciones por cada método de ensamble, lo que culmina en 4 sumas totales. Y asimismo tenemos que hacerlo de la manera vertical, sumando los valores de las observaciones de cada tratamiento. De esta manera podemos resaltar que tenemos alrededor de 29, 34, 51, 42 de esas sumatorias y habremos determinado un factor importante aquí. Este factor que resulta de las sumatorias laterales de cada situación le llamamos el valor Y con su índice 3 puntos. ¿Por qué ponemos 3 puntos? Porque corresponde como tal a la, bueno, en ese caso, perdón, no son 3 puntos, son 2. Corresponde a la sumatoria total de ambos ejes, tanto vertical como horizontal. ¿Ok? Habrá ocasiones que en la fórmula nos ponga una I y un punto, haciendo referencia a que solamente es la sumatoria de un cuadrante, ya sea vertical o horizontal. Y esa es la manera en que nos podremos guiar, ¿no? Ah, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a determinar los promedios con la fórmula promedio. Vamos a seleccionar las observaciones, damos Enter y pues tengo los valores iniciales. Solamente voy a arrastrar esta misma fórmula hacia los demás valores para que pueda avanzar. En lo que sigue, ahora voy a determinar lo que vendría siendo la suma de cuadrados. Esta fórmula se determina en Excel con la función suma.cuadrados y vamos a hacer lo mismo pero con las 4 observaciones de cada método de ensamble. Voy a arrastrar esta fórmula para que podamos tener los valores de este lado, ¿no? Al final, yo voy a ocupar sumar estos 4 valores para poder tener la sumatoria de suma de cuadrados.
Este valor lo pueden sacar con esta sumatoria, como les comento, o bien pueden poner lo que se llama igual, suma punto cuadrados, y seleccionar todos los valores que tenemos aquí, y les va a dar el mismo valor que tenemos acá, ¿no? Yo lo hice paso a paso para que no nos perdamos, ¿ok? Ahora nos sigue poder cuantificar el tamaño de la n, pero es una n minúscula. Este viene siendo el número de observaciones por tratamiento. Para esto pueden poner directamente la cantidad de 4. Yo utilizaré la función de contar. Y dado que tenemos los mismos tratamientos en cada sección, pues vamos a utilizar 4 en cada sección. ¿Ok? Ahora ocupamos definir el número total de observaciones. Este viene dado por la cantidad de valores que nos dan en general, ¿no? De manera que puedo seleccionar todos los valores de los métodos de ensamble y va a dar el total de 16 como lo muestra la descripción del problema. Y a partir de aquí ya empezamos a considerar los valores que determinamos en esta parte inicial, toda esta sección, para poder pasar a lo que llamamos la definición de la suma de cuadrados. Estos valores nos van a servir para calcular este factor. En este caso podemos ver que es y punto al cuadrado. Si recordamos, hace un momento les comenté que este valor correspondía a lo que tenemos acá, 156. Y nos está pidiendo que lo demos al cuadrado, de tal manera que yo aquí voy a poner 156 al cuadrado y nos da un valor de 2436. Lo voy a señalar aquí. Y tendremos una expresión. Si notamos en estas fórmulas de acá, corresponde a este factor que está aquí. Ahora, después de esto, nos está pidiendo la suma de y al cuadrado sobre ni. Esta forma de y al cuadrado va a ser igual que esta suma de 29 que tenemos acá al cuadrado entre ni. Quedamos que la n correspondía al número de observaciones de ese tratamiento y la i corresponde a cada uno de los métodos de ensamble, de manera que voy a poner aquí el 4 y cierro la fórmula, quedando de esta manera. Como es la misma en cada situación, solamente voy a jalar hacia la derecha para poder igualar los valores. Y al final tengo que calcular la sumatoria de estas cuatro divisiones y me va a dar ese valor de 1590.5. ¿Ok? Y siguiendo con el método, ahora que ya terminamos este valor de aquí y tenemos el valor de 16, vamos a encontrar el cociente de ellos, por lo que vamos a dividirlo solamente 1150, perdón, 24.336 entre 16 y nos va a dar este factor de 1521. Y hasta aquí sería todos los factores individuales que determinamos para poder cuantificar la suma de cuadrados en nuestra nova. Lo que sigue ahora es determinar esta suma de cuadrados y para esto necesitamos primero en esa suma total las sumatorias de y y j al cuadrado. Este valor ya lo determinamos en la parte de aquí. Este valor corresponde a este que tenemos aquí, el 1620. De manera que va a ser 1620 menos este factor de ajuste que determinamos aquí arriba y voy a tener un valor de 99. Después sigue la sumatoria de tratamientos que va a ser este y punto al cuadrado entre ni y vendría siendo este factor de acá menos su condición de ajuste que vendría siendo este valor y ponemos enter. Y después la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de tratamiento y me va a dar la suma de cuadrados del error. Y habré cumplido todas las condiciones de esta suma de cuadrados. Pero hasta ahí no acaba el problema. Tengo que poder determinar nuestra tabla ANOVA. Para eso me voy a pasar de este lado, en donde con un símbolo igual solamente voy a relacionar las casillas que corresponden a mi suma de cuadrados.
igual 69,50. Perdón. Este 99 es la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrado de tratamiento corresponde a 69,50 y la suma de cuadrados del error corresponde a 29,50, ¿no? Si recordamos de la parte de diseño de experimentos, la sumatoria de estos dos tiene que ser igual al total. Ahora, ya tengo una de las columnas de mi tabla ANOVA. Me hace falta poder determinar las otras demás, las otras 4 o 5. Por consiguiente, voy a basar en estas fórmulas que tengo de este lado. Voy a jalarlas por acá. Estas tablas nos indican que los grados de libertad es igual a K a la menos 1 en el caso de los tratamientos. Recordemos que el valor de la K toma como inicio la cantidad de métodos que hay en el problema. En este caso tenemos 4 métodos o también llamados tratamientos, de manera que nuestra K es 4, menos 1 van a ser 3. Y la cantidad de datos totales es n-1, donde sabemos que n es igual a 16. La cuantificamos, bueno, la calculamos en la parte anterior. Entonces aquí tenemos que va a ser 15. Y por diferencia, sabemos que el error va a ser igual a 15 menos 3 y nos va a dar 2. ¿Por qué 15 menos 3? Pues porque recordemos que son experimentos que el total tiene que ser exactamente la suma de todo lo que está arriba, de manera que por diferencia saco este error. En este caso aquí lo tenemos por fórmula n menos k, pero ese s menos k es lo mismo que 12 de aquí. ¿Ok? Ahora, siguiendo la lógica de las fórmulas, tenemos que calcular la media de cuadros o el cuadro medio. Para esto vamos a dividir primero la suma de cuadrados de tratamientos entre los grados de libertad de tratamientos y la suma de cuadrado del error entre los grados de libertad del error. Después vamos a determinar lo que llamamos el factor crítico o el F0 también. Y esto se hace dividiendo la media de cuadros entre la media de tratamiento entre la media de cuadros del error, dándonos un valor de 9,42. Y hasta aquí habremos determinado lo que serían nuestros valores para compararlos. ¿Con qué los vamos a comparar? Con las referencias teóricas calculadas. Estas se pueden sacar de tablas o bien podemos preguntárselas con la función de Excel. Excel, para poder calcular la F alfa, utiliza la fórmula distr.f.imp. Nos va a pedir la probabilidad. Nosotros sabemos que estamos manejando una probabilidad de 0,05. Esa probabilidad corresponde a la probabilidad de alfa que le damos como valor de significancia. Después nos pide grados de libertad de los tratamientos, o sea, grados de libertad del numerador, o en este caso, perdón, Excel los maneja como grados de libertad 1, y después nos va a pedir grados de libertad 2 o del denominador, que van a ser los grados de libertad del error. Damos Enter y vamos a ver que nos da un valor de 3,49. Y por último, este valor P nos indica qué tan significante puede llegar a ser esas comparaciones sin necesidad de hacer una tabla, una gráfica ANOVA, ¿no? En ese caso, para poder calcular el valor P, Excel utiliza la fórmula distr.f.cd. Nos pide un valor X. Ese valor X va a ocupar el valor de la FC o la F0, como le pueden llamar. Los grados de libertad 1, que viene siendo grados de libertad del tratamientos, y grados de libertad 2, viene siendo los grados de libertad del error. Cerramos paréntesis y nos da un valor P de 0,018. ¿A qué nos referimos con este valor P? Tal vez podemos recordar de sus clases de diseño de experimentos que un valor P es la cuantificación de un área bajo la curva que nos indica cuánta probabilidad está presente en la región debajo de la curva del área de rechazo de la hipótesis nula o del área de aceptación de la hipótesis nula. En este caso, se dice que cuando cuando el valor P
es menor o igual, voy a poner aquí, valor P, menor o igual que el valor de alfa, en ese caso la significancia, te dice que se rechaza la hipótesis, ¿no? La HC. Y al rechazarse la hipótesis nula, se dice que hay significancia entre ese tratamiento, ¿no? Entre los tratamientos, por así decirlo. Cuando manejemos más factores, podemos decir que hay significancia en tal factor o en tal interacción de factores, como lo podamos ver. Ahora, si el valor P es mayor que el valor de alfa, pues obviamente se va a aceptar la H0. ¿Qué significa la aceptación de la H0? Indica que efectivamente las medias son iguales, por así decirlo, y por consiguiente las alternativas va a indicar que son diferentes, como lo tengo acá, lo tenía inverso, ¿no? Ah, ¿Cómo podemos visualizar este valor? Que a lo mejor están acostumbrados a ver esta sección de aquí, en donde tenían una nova muy parecida a esta, y decían, pues si está este valor que me limita la región de rechazo o aceptación, lo voy a poner aquí igual al 3.49, que es mi F alfa. Si está ese valor aquí que me limita esto y mi valor de FC que tengo de ese lado me resulta que está hasta por acá, pues yo puedo decir prácticamente que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y este valor P, si nosotros pudiéramos sombrear esta región para poder estimar qué tanto puede rellenar, abarcar, perdón, sería la palabra, vamos a encontrar que tal vez tengamos que construir una línea muy, muy pequeñita que se va a encontrar en este lado, casi imperceptible para nosotros, y va en concordancia con la posición de nuestro valor de FC. Voy a ponerlo aquí, valor FC va a ser igual al 9.42. Entonces, muchas tablas de Minitab o a veces cálculos rápidos de tablas de ANOVA no construyen lo que vendría siendo esta tabla o esta gráfica, como pueden ver, simplemente nos dan un valor P. ¿Y cómo tomamos este valor P? Pues simplemente analizamos como si fuese un área bajo la curva dentro de la región. Si este valor P, suponiendo que fuese un valor de 0.08, estaríamos hablando de que efectivamente podría abarcar un área sombreada. Desde aquí lo voy a colocar, espero que se pueda notar un poco. Sería desde aquí, donde está mi línea blanca, hacia atrás, donde podemos decir que arrebasa esta línea inicial, que es el límite entre la aceptación y el rechazo, ¿no? Y tenemos una parte, ¿no? Una parte del área que corresponde a ese valor que está en la región de aceptación. Sin embargo, en nuestro caso de ahorita del problema, podemos ver que esta línea muy probablemente está muy, muy pegada a la parte de acá, que corresponde a este valor de P, y decimos que se rechaza la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, para poder plantear la conclusión, decimos, voy a poner aquí, voy a bajar esta tabla de fórmulas, eh, debido a que el valor, perdón, de FC es mayor que F alfa, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, hay significancia entre los tratamientos. Ahora, este sería nuestro valor de la ANOVA usando la metodología paso a paso. Si nos vamos ahora a lo que nos pide usando las funciones de Excel, vamos a utilizar la función de análisis de datos. Para eso déjenme vuelvo a compartir pantalla. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a
simplemente seleccionar la parte donde dice datos, le vamos a análisis de datos y vamos a buscar la opción que diga análisis de varianza de un factor. Nos va a aparecer este cuadro que va a decir rango de entrada. Seleccionamos aquí y vamos a seleccionar, perdón, las celdas de los valores de A hasta D. Está agrupado por columnas. Le vamos a seleccionar rótulos en la primera fila con valor de A alfa 05. Y a mí me agrada seleccionar esta opción de rango de salida porque me gusta tener una misma hoja. Entonces voy a ir más para acá y voy a seleccionar un espacio aquí en blanco en donde quiero que posicione esta tabla. Voy a dar a aceptar y nos va a mostrar lo mismo que ya calculamos nosotros de manera individual. Y va a llegar a la misma conclusión en datos, ¿no? Y si notan, aquí este valor le llaman probabilidad directamente. Algunas versiones de Excel le puede poner directamente como valor P. En este caso lo maneja como probabilidad y pues es la probabilidad que está en el área bajo la curva a partir de la región del F, de esta F, ¿no? Que es el FC o el FC. Y aquí no maneja solamente entre grupos y dentro de los grupos. Entre grupos sabemos que corresponde a tratamientos y entre los grupos comúnmente es el error. ¿Ok? Ahora me voy a regresar a las indicaciones y vamos a hacerlo, pero con la paquetería de Minitab. Para eso vamos a abrir el, el software de Minitab. Vamos a dar un momento. Y van a tener esta pantalla de manera inicial. Minitab es un software estadístico basado en funciones que van más allá de Excel. ¿A qué me refiero con esto? Que Excel generalmente ocupa una metodología guiada, paso a paso, o en algunas ocasiones pueden hacerlo mediante programación visual. Tiene algunas funciones ya automáticas, sin embargo, se queda corto con algunos métodos analíticos, aunque es muy, muy bueno para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, Minitab brinda una herramienta más práctica, ¿no? Eh, tenemos varios módulos en la parte de aquí arriba. Estos módulos a la vez nos sirven para poder ya sea guardar, archivar y demás, ¿no? Para fines de este ejercicio, nosotros vamos a utilizar el módulo de estadísticas. Cada módulo corresponde a prácticamente una materia, tal vez dos. En nuestro caso nos vamos a enfocar en la sección de ANOVA y de DOE, ¿ok? Para fines de este ejemplo nos vamos a la parte de ANOVA y vamos a seleccionar la opción que dice un solo factor. Nos va a aparecer esta parte de aquí. Análisis de varianza de un solo factor y nos dice que los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factor y los datos de respuesta están en una columna separada, bueno, para cada nivel de factor. Entonces nosotros vamos a seleccionar la primera y no va a dejar seleccionar otra cosa porque no tenemos aún dado de alta los datos en Minitab. ¿Ok? De manera que voy a darle cancelar y me voy a enfocar primero en dar entrada a esos datos de respuesta y tratamientos que me pide Minitab. Para eso, eh, voy a para acá, voy a copiar y pegar este valor de aquí. Lo voy a poner un poquito más aquí abajo. Y vamos a hacer algo que llamamos codificación. Que la codificación es la manera en que le vamos a indicar a Minitab qué valor corresponde a qué, de una manera en que nos pueda entender debido a que es una máquina, ocupa indicaciones. Entonces yo voy a poner aquí lo primero que va a ser métodos, una columna que es métodos, lo voy a poner entre paréntesis K, y otra que diga respuesta. En este caso la respuesta es, generalmente siempre la representamos con la variable Y. Los métodos va a ser los métodos que tenemos aquí, A, B, C y D.
y la respuesta va a corresponder a cada uno de esos valores. De manera que si yo tengo 4 valores aquí, voy a copiar los 4 valores acá. Y esta letra A, pues se repite en cada caso. Es decir, este 6 corresponde a una muestra A, este 8 una muestra A, 7 a una muestra A y este otro 8 a una muestra A. ¿Ok? De esa manera le decimos a Minitab qué valores son los que van con cada sección. Después tenemos que hacer lo mismo con cada uno de los valores. Vamos a continuar con el valor de B. Voy a copiar y pegar los valores de B. Y voy a colocar la B de este lado. Y solamente jalar el valor de B. Y luego lo mismo con los valores de C. Voy a seleccionar, copiar y pegar, perdón, la variable C. Es para acá. Y después la parte de... Ya. Bueno, voy a copiar y pegar para que tengan un formato y se vea bonito. Y listo. Esto correspondería a la codificación que necesitamos tener para Minitab, de manera que voy a copiar y pegar estos valores en nuestra hoja de Minitab. Voy a dar clic izquierdo, copiar, me voy a Minitab y voy a seleccionar la celda arriba de la celda que dice 1, en esta sección de aquí. Le voy a dar clic en pegar celdas y voy a notar que me sustituye automáticamente los rótulos. Si no lo hago así, aún así Minitab me va a decir que lo puedo subir para que pueda ajustarse a los valores. ¿Qué podemos notar aquí? En la parte que tenemos aquí de celda 1, al lado se nos puso una T, indicando que es una variable de texto. Y de ese lado, que es C2, podemos ver que no tiene ninguna señalización, ¿no? Hay ocasiones que al copiar y pegar de Excel o de Word valores de codificación, a veces no nos lee los valores como debería porque nos considera números como si fueran texto. Y eso llega a pasar, seleccionamos la celda y le ponemos clic izquierdo, formato de columna y seleccionamos valor numérico automático, ¿no? Entonces damos a aceptar y ya nos debe de reconocer los valores de aquí. ¿Ok? Y esto es la entrada que tenemos que dar siempre a Minitab para cada tipo de análisis que hagamos, ¿no? De nuevo me voy a ir, perdón, a la parte de estadísticas, la sección de ANOVA y la parte de un solo factor. Selecciono aquí, voy a de nuevo a seleccionar esta que dice los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles. Le voy a poner esto porque si notamos tenemos todos los niveles aquí y están en una toda columna. Estas respuestas corresponden a una sola columna. Y me voy a dar aquí la parte de respuesta. Si notamos, ahora sí al darle el cursor aquí ya me aparece la respuesta de Y que acabo de capturar. Y el factor ¿cuál va a ser? Pues los métodos de acá que tengo en nuestra columna. Ahora, ya que tengo seleccionadas mis entradas, me voy a la parte de opciones y voy a tener que seleccionar, bueno, hay ocasiones que ya está predeterminado como en el mío, pero si no, tenemos que cuidar que diga asumir varianzas iguales. Nivel de confianza, el 95%, siempre vamos a manejar con ese 95%. Y bilateral, damos a aceptar. En comparaciones, yo le voy a quitar las gráficas. No voy a hacer comparaciones ahorita, lo veremos más adelante en los demás incisos. Y las gráficas, voy a quitar las gráficas de intervalo también. No quiero gráficas por el momento. Y resultados, pues, ocupo que estén seleccionados todas estas casillas. Y le voy a dar a aceptar y aceptar. Nos corre el programa y pues yo voy a bajar la parte de la hoja de datos y voy a encontrar la ANOVA que tenemos aquí, en donde le puedo dar clic izquierdo y voy a ponerle que ocupo 4 decimales para que podamos ver que es el mismo valor de P que nos dio en la parte de ANOVA de Excel y las mismas condiciones que hemos estado manejando, ¿no?